de una manera sencilla para conocer el tipo de enfermedad que enfrentamos y el comportamiento esperado y poder tomar mejores decisiones de manejo. Hay muchas clasificaciones, como vimos el día de ayer. Creo que debemos de tomar la que nos dé la mayor información de la manera más sencilla que nos permita planear un tratamiento y seguir a nuestros pacientes de una manera más eficiente. La patología de la próstata, como vimos también ayer, es compleja. Se requiere de un patólogo con experiencia de elaborar un reporte completo con porcentajes de diferentes patrones, sitios de mayor carga tumoral, clasificación por grupos, en cada sextante y en cada fragmento. Esto es algo que creo que es muy importante mantener siempre en mente. La gente con la que trabajamos siempre debemos de asegurarnos que el patólogo tenga una experiencia en forma importante en patología prostática. El patólogo es como el médico general, ve de todo y es muy difícil que pueda abarcar todas las patologías. Sin embargo, hay gente que se dedica en su área de expertise a la próstata y esa gente es la que debemos de mantener con todos los estudios para darle mayor cantidad de experiencia y que cada vez sus reportes sean mucho más completos. Como vieron ayer, la doctora Natalia Vilchis explica toda la parte de elaborar un reporte completo con los porcentajes de los diferentes subtipos de tumores, los diferentes patrones que existen, el sitio donde existe la mayor carga tumoral, porque eso a nosotros en cualquier paciente que se vaya a llevar a cabo un tratamiento, sobre todo quirúrgico y más aún en los focalizados, nos permiten tener un criterio para poder seleccionar mucho mejor a nuestros pacientes. La biopsia de próstata es la base para tomar decisiones. El antígeno, con un antígeno alto o un tacto rectal sospechoso, será suficiente para llevar a un paciente a biopsia. Uno de los grandes retos en la biopsia es tratar de evitar biopsias innecesarias, tratar de no detectar los tumores de muy bajo riesgo o con una posibilidad muy baja de progresión o de dar metástasis y evitar al máximo las complicaciones. La preparación del paciente y la técnica son esenciales para evitar complicaciones y el tacto rectal sigue vigente. Es importantísimo que sigamos hablando del tacto rectal, que la gente joven que está saliendo ahorita de los entrenamientos sepa que el tacto rectal nos da muchísima información, pero no hay otra forma de aprender a obtener esa información más que haciendo los tactos rectales. Es importante que todos tengamos eso en mente y que sea una piedra angular en la selección de un paciente, aún con antígenos en rangos sospechosos o bajos inclusive, para poder llevar a cabo biopsias en pacientes cada vez con enfermedad más temprana y poder ofrecer mejores tratamientos. La biopsia por fusión con resonancia magnética, como decía el doctor Abreu, ha demostrado ser eficiente en el diagnóstico del cáncer de próstata significativo, que esa es una de las mayores aportaciones de la resonancia magnética. La idea es que con la resonancia y la fusión evitemos diagnosticar tumores de muy bajo grado, con un bajo potencial de progresión y evitar así la morbilidad en los pacientes que llevamos a tratamientos. Se requiere de radiólogos con experiencia para que esta herramienta sea útil. Esto es importantísimo, lo vimos ayer con el doctor Abreu. La curva de aprendizaje para un radiólogo para saber interpretar las resonancias de próstata sin contraste y poder proporcionar los niveles de los PIRADS necesita una gran cantidad de estudios para poder tener la suficiente experiencia. Fuera de esto, si mandamos a hacer resonancias en centros donde no hay experiencia, en lugar de ser una herramienta que nos ayude, nos va a complicar porque nos mandan información que no es creíble, a la mera hora no sabemos en dónde vamos a picar o si realmente es algo importante. La experiencia que tenemos nosotros aquí en Monterrey, hay algunos centros aquí que tienen experiencia en resonancia, la mayoría no la tienen, así es que tenemos que estar muy al pendiente de los diagnósticos que nos proporcionan. El urólogo en cirugía robótica deberá estar familiarizado con los diferentes abordajes de la prostatectomía radical. Lo mencionó ayer el doctor Sotelo. Creo que la gente que nos dedicamos al robot tenemos que manejar las diferentes técnicas, tanto francesa, italiana, etcétera, que nos permitan en un momento dado, de acuerdo a las circunstancias de nuestros pacientes, hacer cambios transoperatorios. Podemos cambiar el abordaje anterior, retrógrado, etcétera.
Las lesiones relacionadas con la posición del paciente en cirugía robótica son frecuentes, por lo que conocerlas ayuda a evitarlas y cuidar mejor a nuestros pacientes durante la cirugía. Acordarnos de que no nada más las complicaciones son intraoperatorias, como los sangrados, lesiones a recto, etc. Hay lesiones neurológicas en extremidades por malas posturas durante la cirugía. La posición entre el lémur siempre es un problema, puede provocar incluso edema cerebral, lesiones en plexos braquiales, etc. El tener en mente todo esto nos permite cuidar la posición de las extremidades, quitar los soportes de los hombros, etc. Las lesiones vasculares, sobre todo venosas, como lo mencionó el doctor Sotelo, se tratan con elevación de la presión del neumo, quitar los venoflow y no aspirar y reparar con calma la lesión. Acordarnos que no siempre tenemos los venoflow, pero en muchos hospitales se ponen de rutina. Un paciente que tenga sangrados venosos, sobre todo de las ilíacas, habrá que quitarlos para evitar el flujo, subir el neumo arriba en 20 o arriba de 20 y empezar a suturar sin aspirar, porque al momento de aspirar quitamos el neumo, quitamos la presión y la vena empieza a sangrar. Las lesiones del recto se reparan en 2 planos, siempre y cuando se las detecten. La prueba de burbujas de aire es recomendable cuando hay una duda de una lesión, lo vimos ayer. Creo que nunca saldrá sobrando cuando hay ciertas dudas hacer la prueba de la burbuja y en un momento dado que sea positiva buscar la lesión, repararla en 2 planos y generalmente no pasa nada. La mejor forma de evitar una lesión es visualizarla en el área antes de cortar o colocar una grapa. Lo vimos ayer con la plática del doctor Sotelo. Creo que es algo de primaria. Nunca cortar o poner una grapa cuando está el charco de sangre o no estamos viendo el tejido adecuadamente. Creo que esa es parte fundamental de la cirugía robótica, que nos permite tener una visualización mucho mejor que cualquier otra técnica con la estereovisión y con la magnificación de las imágenes. La terapia focal, nos decía el doctor Abreu, es factible, reproducible y segura. Tiene excelentes resultados en incontinencia y en potencia. Hay que, obviamente, seleccionar los casos. Es muy importante tener una biopsia completa donde tengamos la seguridad que la parte contralateral de la lesión está libre y eso nos permitirá un buen seguimiento, una buena seguridad del procedimiento, con una tasa de recurrencia alrededor del 20-25%, que se puede rescatar fácilmente con cualquiera de las técnicas, tanto quirúrgicas, radioterapia, etc. El cáncer de próstata de alto riesgo localizado, localmente avanzado y metastásico, es una enfermedad compleja, como lo mencionó el doctor Sadeghi, de difícil manejo, donde la combinación de terapias da los mejores resultados. Obviamente que esto es un manejo en equipo, debemos de hacer equipo con los oncólogos, con los radioterapeutas, para poder dar las terapias con los mejores resultados y de la forma más adecuada. La radioterapia más bicalutamida es eficaz. El tratamiento de quimioterapia de enfermedades hormonosensibles de alto volumen ha demostrado buenos resultados según el estudio Charter y que actualmente está vigente con la parte de Taxoles. El bloqueo androgénico más antiandrógenos de segunda línea, como es la bicalutamida, la enzalutamida o la abiraterona, es el estándar en el manejo de pacientes con enfermedad poco agresivas o en pacientes no candidatos a quimioterapia. Acordarnos que los pacientes con bajo volumen, la quimioterapia no demostró tener ventajas y sí agregar toxicidad. En estos pacientes en la cual tiene enfermedad avanzada, podemos empezar siempre con el bloqueo androgénico y la primera línea que es bicalutamida, y en el caso de la hormonoresistencia o hormonorefractario, tenemos las opciones en pacientes que no puedan ser candidatos a quimioterapia, con los de segunda línea, que viene siendo la abiraterona, enzalutamida, apalutamida y la nueva que viene, que es la duralutamida, que también nos puede ayudar para controlar esta enfermedad en ese tipo de pacientes. Muy bien, bueno, creo que la parte de mensajes, creo que son los más importantes que podemos recordar de toda la plática, toda la charla. Vamos a empezar con la sesión de videos, donde vamos a ver las técnicas diferentes para el cáncer de próstata. Vamos a empezar. ¿Tienes un programa?
José Antonio, ¿tienes tú ya preparados los videos? Ok. Empezamos con los videos del doctor José Antonio Zapata González, cirujano que todo el mundo lo conocemos, laparoscopista, robot, y va a empezar a presentar sus casos.